Advertencia, este proyecto de evolución especulativa no está hecho por un profesional ni mucho menos, así que si tienen alguna corrección que puedan hacerme en los comentarios o simplemente algo que quieran añadir, pueden hacerlo, siempre y cuando sea de forma respetuosa. Muchas gracias por entender. Para tratar la vida en un planeta, lo mejor sería empezar desde el principio. Esta es Ascenaria, el planeta protagonista de esta ocasión. Un ambiente tóxico con gases a lo largo de toda su atmósfera que imposibilitarían la vida. Pero a falta de eso, también tenemos una gran cantidad de magma, lava y erupciones volcánicas durante todo el año en toda su superficie. Este planeta orbita una estrella muy similar a la nuestra, solo que un poco más pequeña. Pero independientemente de esto, la vida no parece poder surgir en este lugar. La actividad tectónica de este planeta es demasiado potente. Sin embargo, algo también ocurre, y es que es constantemente bombardeada por asteroides debido a la reciente formación de su sistema solar. Sin embargo, pese a todo esto, estos asteroides pueden tener la clave de la futura habitabilidad de este planeta. Hielo, agua congelada dentro de estos asteroides puede permitir el surgimiento de pequeñas charcas o lagos en la superficie de este planeta tectónico. Si bien en un principio las primeras charcas no poseerían vida de ningún tipo debido a una especie de azar del destino, tarde o temprano aparecerían las primeras células. Pero esto no solo tomó muchísimo tiempo, sino que también el surgimiento de estas primeras células orgánicas se debió a un bajón en la actividad tectónica del planeta. Poco a poco se estaba estabilizando, cosa que permitió que surgiese la vida en este lugar. Sin embargo, estas formas de vida no podrían aprovechar la luz solar para producir energía, debido a que la mayor parte del tiempo estaba cubierta por nubes tóxicas. A su vez, tampoco tenían mucho espacio, debido a que los océanos no eran muy grandes en ese momento. Pero una fuente de energía que sí podían aprovechar era el calor. Un calor casi constante en este planeta, cosa que les permitió empezar a usarlo como fuente de energía, y así podrían producir oxígeno. Con el oxígeno, todos los ambientes empezaron a enfriar gradualmente, junto con una disminución gradual de la actividad tectónica del planeta. Esto mismo empezó a purificar un poco los entornos del planeta en su totalidad. Y gracias a esto mismo, los océanos pudieron expandirse aún más, cosa que permitió una mayor afloración de vida y que a su vez permitió un surgimiento masivo de productores de oxígeno. Pero con lo que no contaban estas bacterias es que esto mismo también empezaría a traer otros problemas. Hielo. Nos encontramos en la primera glaciación de este planeta. Si bien el oxígeno había enfriado bastante la atmósfera, no solo se debió a esto mismo, sino que también a la actividad tectónica global del planeta. De repente esta misma había desaparecido, y sin una forma de mover magma y todo lo demás en el interior del planeta, este empezó a congelarse gradualmente. Empezó un efecto que ocurrió en la Tierra hace millones de años, conocido como el efecto Tierra Bola de Nieve, pues en este caso ocurría algo muy similar. Todo, y cuando digo todo es todo, empezaría a cubrirse de hielo casi por completo. Los polos, el ecuador, todo estaría bajo capas y capas de hielo, y estaría así durante millones de años. Si las cosas seguían así, la vida pronto desaparecería por completo. Pero una mañana cualquiera, que parecía tan fría como cualquier otra, ocurriría un milagro. Unas erupciones volcánicas en masa. La actividad tectónica del planeta se había reanimado de la nada, cosa que permitió que los volcanes, los terremotos y todo volviese a surgir de un segundo a otro. Esto mismo proporcionó un calentamiento global muy agradecido por todas las formas de vida surgida en este planeta hasta ese entonces.
Gracias a este recalentamiento global y el derretimiento del hielo, los océanos alcanzaron su punto más alto en la historia del planeta hasta ese entonces, logrando que la vida tuviese más espacio que nunca, acompañado también de que la atmósfera finalmente estaba más limpia que en cualquiera de los millones de años anteriores. Esto mismo permitió que muchas células pudiesen ir a la superficie y aprovechar por primera vez la energía solar para hacer la fotosíntesis, cosa que permitió a las formas de vida de este planeta expandirse como nunca antes habían podido hacerlo. Y gracias a esta expansión nueva, podemos decir que pudieron empezar a evolucionar en organismos pluricelulares. Y entonces, gracias al calentamiento global que estaba ocurriendo, que derretía todo el hielo que había atormentado y casi extinto toda la vida del planeta, finalmente llegamos hasta la actualidad. Esta es escenaria durante el Purviceno temprano. Hace unos cuantos millones de años no podríamos llegar a divisar ni de cerca un planeta como este, con océanos vastos que golpean con fuerza las costas del único supercontinente del planeta, Meipeiros. El hielo de la gran glaciación sigue persistiendo hasta estos días, pero con cada año va disminuyendo debido al aumento de las temperaturas. Pero gracias a este hielo, los climas en los polos son demasiado fríos como para que la vida pluricelular pueda llegar a sobrevivir en estos ambientes. Solo organismos unicelulares sobreviven en climas tan fríos como los polos, ya que la vida pluricelular aún es demasiado primitiva para soportar climas tan fríos. Sin embargo, en el Ecuador y zonas intermedias, la historia es otra. Los organismos pluricelulares han aparecido y se han perpetuado, siendo los seres vivos más exitosos del planeta, pero aún son pocos, ya que no ha pasado suficiente tiempo como para que puedan diversificarse en grandes cantidades, y aún así son muchísimos. Pero mejor empecemos a echarles un vistazo de más de cerca. Es un nuevo amanecer en el océano de Acenaria. Y la vida ha empezado a movilizarse nuevamente. En los territorios de mar abierto podemos encontrar a los primeros animales. La mayoría de los organismos de este planeta no saben nadar, sino que se arrastran por el fondo marino. Pero una excepción a esta regla pueden ser los plavamagrios, criaturas que desarrollaron unas membranas muy largas a un lado de su cuerpo que les permite ser desplazados por las corrientes marinas. Esto mismo les permitió adaptarse y moverse más que cualquier otra criatura de este planeta. A su vez, estos se dividen en dos especies principales, cada una con un método distinto de desplazamiento. Los Chirox, por ejemplo, son criaturas que no pueden moverse y simplemente se dejan arrastrar por las corrientes marinas, con sus bocas abiertas, dispuestas a comer cualquier microorganismo que se pueda encontrar en su camino. Suelen moverse en grupos de vez en cuando y debido a su incapacidad de moverse, solo son arrastrados por las corrientes marinas sin poder evitar un destino desagradable o agradable. Simplemente se dejan arrastrar. Sin embargo, uno de estos evolucionó para poder desplazarse mínimamente. El Movularis, por ejemplo, es uno que ha desarrollado unas aletas traseras, por así decirlo, que le permiten actuar como alerones, pudiendo cambiar la dirección en la que se mueve. Si bien aún son desplazados por las corrientes marítimas, esto les permite poder cambiar de sentido si es necesario, cosa que les ha salvado más de una vez. Estos aún comen microorganismos y se dejan llevar por las corrientes de forma completamente relajada, pero si es necesario pueden dar un giro de 360 grados para ir en otra dirección. Otra criatura de estas zonas intermedias marítimas pueden ser los Falcisaxum, que en este caso el único que habita en ambientes de mar abierto es el Longipe, una criatura con una gran coraza al igual que el resto de sus parientes, pero que a diferencia de estos mismos proporcionó a sus tentáculos delanteros de una longitud y una fuerza superior a las del resto de sus parientes, cosa que le permite desplazarse con mayor velocidad y eficiencia,
con respecto al resto, y esto a su vez les permite manipular rocas para encontrar comida. Pueden moverse en grupos, pero prefieren ser solitarios, encontrándose principalmente en épocas de apareamiento, aunque tampoco es raro ver un grupo de estos reunidos como una gran colonia de piedras, cosa que les permite defenderse de posibles ataques y de vez en cuando pelean por comida. Aunque sin duda uno de los géneros más emblemáticos que tiene este planeta son los islaintólidos, con el primer ejemplar que se tiene registrado de este género, el Islaintus purvi. Estos animales se desplazan a través de pequeños tentáculos en la parte de atrás de sus corazas, que les permiten moverse girándolos o arrastrándolos, dependiendo del método que sea más efectivo. Tienen picos a los lados de su coraza que les permiten defenderse o incluso pelear contra otros mismos miembros de su especie. Pero sin duda lo más característico de estos animales es que tienen su interior expuesto por una membrana. Esto puede parecer poco producente, pero estos animales les sacan provecho, ya que pueden digerir su alimento de forma más rápida aprovechando el sol que puedan encontrar. A su vez, esta membrana no es blanda, sino que es bastante flexible y resistente. Si bien aún así esto es un punto débil que puede llegar a tener esta especie, no parece que sea un problema, principalmente también porque los animales aún no han desarrollado ojos. Pero esto podría cambiar dentro de unos cuantos millones de años. Sin embargo, estos animales pueden reproducirse bastante rápido y en mucha cantidad, cosa que les permite perdurar a lo largo del tiempo. Pero independientemente de los animales que podamos ver en este lugar, los dueños indiscutibles de este sitio son las plantas, por decirles de alguna manera, con cosas como las estalactitas de campo o purvirradices. Las primeras plantas, entre comillas, en desarrollar métodos de sujeción al suelo más elaborados, siendo que tienen un enredado sistema de raíces bajo estas que les permite estar bien anclados y soportar corrientes marinas, cosa que otros seres vivos similares no pueden hacer. También estos ejemplares suelen crecer hacia arriba para así aprovechar cada vez más la luz solar que puedan llegar a encontrar. Y otro ser vivo que les hace compañía y que es bastante similar son los Borbiformis. Se teoriza que estos de hecho están bastante emparentados con las estalactitas de campo. Estas plantas son de un tono verdáceo, con bulbos donde hacen la fotosíntesis en la parte más superior de esta planta. Sin embargo, estos mismos bulbos son muy sabrosos, siendo la planta más sabrosa que podemos encontrar en los océanos en esta época. Y esto mismo la ha hecho presa predilecta de muchos de los animales herbívoros que habitan este lugar. Debido a esto mismo, sus números han disminuido gradualmente. Aún perduran, pero uno no sabe por cuánto tiempo van a durar así. Sin embargo, mientras estas plantas siguen aquí, muchos animales van a gozar de una de las plantas más nutritivas que ha habitado estos mares hasta este momento. Si bien la biodiversidad del mar abierto es cuanto menos admirable, la verdadera biodiversidad se encuentra en las costas, con de hecho uno de los seres vivos más revolucionarios que ha existido hasta ese entonces. Estoy hablando del Pulvirices solaris. Los pulvirices de normal suelen crecer hacia arriba, pero este ejemplar, debido a estar en las costas, no les sirve de mucho ir hacia arriba, sino que les sirve expandirse hacia los lados, cosa que ha permitido que desarrollen una especie de bulbos que les permiten hacer la fotosíntesis. Esto mismo les permite ocupar más espacio, quitándose competencia, y así pueden absorber más luz solar. Esto los ha convertido en uno de los primeros seres vivos en poder hacer esto y uno de los más exitosos de esta época con mucha diferencia. Pero no es la única planta que se encuentra en estas costas, sino que también podemos ver velas de mar o candelmaris. Estos son pequeños frutos, por decirles de alguna manera, que tienen una base ancha pero una hoja muy fina, cosa que si bien no les permite absorber tanta luz solar, al ser esta hoja tan larga pueden compensarlo de alguna manera. Estas plantas suelen crecer en varios grupos, cosa que les da una cierta protección.
y tienen el apodo de vela de mar debido a que su hoja se suele mover mucho con las corrientes, cosa que suele asemejarse levemente a la llama de un fuego movida por el viento. Estas plantas aprovechan la arena negra de la mayoría de las costas de este planeta, y es que es rica en varios minerales y metales pesados, cosa que estas plantas necesitan y disfrutan mucho, cosa que les permite crecer más que la mayoría de otros seres vivos fotosintéticos que habitan este planeta, aunque a algunos otros seres vivos no les agrada mucho esta arena negra, como pueden ser las trompetas de mar o Neptosopris. Estos son bastante similares a los corales de la actualidad en la Tierra, pero un poco menos exigentes. Simplemente se plantan en grupos de a 3 o de más individuos y están ahí absorbiendo la luz solar. No hay nada muy destacable de esto, más allá de que algunos animales pequeños pueden usarlas como refugio, pero poco más. Aquí podemos ver animales como los Plavamagrios Shirok y dos distintas especies de Falcisaxum. Las dos más características pueden ser el Canonicos, que es la especie más común que habita en estos mares inmensos, que se desplaza en grupos de vez en cuando y que simplemente se mueven por la arena buscando cualquier cosa que puedan comer. Y la especie más grande y destacada, los Calertadracos, unos animales que desarrollaron más sus tentáculos traseros, haciéndolos más largos y finos, también dotándolos de colores característicos desarrollados por su rica dieta totalmente variada, y pese a tener colores tan llamativos, no pueden ser vistos por ningún otro animal debido a que los ojos aún no existen en este planeta. Pero estos no son los animales más raros que se pueden encontrar aquí. Esos sin duda son los purvisos, los denominados primeros animales de este planeta. Criaturas similares a gusanos anchos que poseen unos tentáculos largos que les permiten sentir su mundo a su alrededor. Criaturas muy simples que se alimentan de todo lo que puedan encontrar, desde cuerpos muertos hasta plantas. Estos tentáculos que poseen les permiten sentir señales eléctricas, cosa que les permite localizar a otros animales. Pero pese a esto son bastante lentos y no pueden actuar bastante bien ante distintas situaciones, como pueden ser el Purviso titanis, que es la primera especie o la más normal. Son bastante lentos, indefensos ante el ataque de cualquier otro animal de este planeta. Pese a esto, son los más comunes debido a su alta tasa de reproducción y supervivencia de las crías, las cuales de vez en cuando se mueven desplazándose por el agua. Pero esto mismo termina desapareciendo mientras crecen debido a que sus cuerpos pierden la capacidad de hacer eso. Sin embargo, la única especie que, pese a ser menos numerosa, ha intentado adaptarse a estos nuevos animales que tienen como competencia es el Purviso extenta, un purviso que desarrolló tentáculos más largos para poder intentar percibir las señales eléctricas de otros animales o plantas que puedan llegar a ser comida o depredadores, siendo que esto mismo le permite reaccionar antes. Su cuerpo más largo le permite una mayor movilidad y más rápida, a la vez que le da un aspecto más intimidante, cosa que suele de vez en cuando ahuyentar a algún depredador al sentir su forma más larga. Pese a todo esto, son menos numerosos debido a que suelen tener menos éxito y sus ciclos sexuales suelen ser más cortos que de los otros purvisos. Pero ahora, por último, movámonos a las zonas menos pobladas, las profundidades marinas. Aquí las plantas son mucho más sencillas que en las costas o mares abiertos, siendo que estas necesitan estar pegados al suelo para poder obtener el mayor calor que sea posible y así poder conseguir energía. Y pese a que la variedad de animales es muy inferior en el resto de las zonas, aún podemos encontrar algunos seres destacables, como puede ser el Troterbei, una especie de gusano largo que se mueve apoyando su boca llena de tentáculos que le permite desgarrar a las plantas que están pegadas en la arena
y así poder alimentarse de estas, aunque algunos están empezando a alimentarse de cadáveres que caen desde más arriba, o de otros animales muertos que ya habitan en el suelo. Estos usan sus cuerpos serpenteantes para moverse apoyando sus cabezas o sus bocas, mejor dicho, y una parte de su cuerpo, desplazándose, levantando una, moviéndola hacia adelante, apoyándola y después levantando la otra parte. Un método de translación bastante lento, pero que ha resultado efectivo. Aunque no son los únicos animales, también podemos encontrar al Pepetardistis o mariposas de mar. Estas mariposas suelen moverse por el suelo marino, arrastrando sus membranas para poder desplazarse de forma efectiva, aunque de vez en cuando pueden dar pequeños saltos en el agua impulsándose y aleteando sus aletas o membranas para poder así desplazarse de manera un poco más rápida, pero eventualmente vuelven a caer al suelo marino. Tienen unos pequeños tentáculos que le permiten localizar cualquier cosa que esté frente a ellos, y gracias a esto han podido multiplicarse de manera bastante exitosa. Pero, sin lugar a duda, el animal más extraño que se encuentra en estas áreas es el Plavamarios snifur, una evolución o adaptación del Plavamagrios movularis, siendo que estos también pueden desplazarse gracias a sus aletas traseras y ser llevados por las corrientes marítimas. Pero esas cosas grandes que están frente a su cuerpo no se tratan de sus bocas, las cuales se encuentran bajo este abismo, sino que se tratan de una especie de sistema olfativo hiperdesarrollado, en el cual el agua pasa por una de las narinas y sale por la otra, permitiéndoles captar cualquier rastro de sangre, olor o lo que sea a bastantes kilómetros de distancia, y gracias a sus aletas pueden elegir la corriente marina que más les lleve cerca de este cadáver y poder alimentarse de este mismo, siendo uno de los animales más evolucionados que hay en el planeta hasta este entonces, y sin duda uno de los mejores carroñeros que habita dentro de este. Pero bueno, esto es todo lo que podemos rescatar del Purviceno temprano. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo evoluciona la vida en el Purviceno tardío, y así con la gran mayoría de eras geológicas que ha tenido este planeta, porque sí, esto solo ha sido el pasado y aún no estamos ni cerca de ver cómo son las criaturas del presente de este planeta alienígena.